Hola de nuevo a un nuevo vídeo de Hablando de Homeopatía. Y hoy estamos aquí, Gonzalo y yo. Hola Guillermo, ¿qué tal? Hola Gonzalo. Porque nos gustaría compartir y reflexionar entre nosotros y con todos vosotros pues hacia dónde está yendo la medicina, ¿no? Y qué papel tenemos, qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en relación con nuestra salud y en relación pues, con nuestro bienestar y en relación con la medicina y con los médicos. Hay una frase de José Ignacio Torres, nuestro compañero y amigo, que a mí me encanta. Él siempre dice que la consulta es una reunión de expertos. Sí. Un experto que se le supone en medicina, que somos nosotros, y un experto en su vida y en su cuerpo, que es el paciente. Y esa reunión de expertos me parece que es una cosa que la medicina hacia la que vamos está olvidando o incluso ha llegado a olvidar. Ha llegado a olvidar que el protagonismo de la salud es un protagonismo compartido, pero si hubiera un protagonista fundamental no somos nosotros los médicos, claro. Es el paciente. Claro, sí. Es el paciente el que cada vez más, y creo que es muy importante, que se tiene que cada vez más hacer más cargo de su salud, y eso nosotros ahí tenemos una responsabilidad, y las autoridades tienen una responsabilidad en hacer una verdadera educación sanitaria y no algunas de las chorradas que se oyen por ahí. De hacer de verdad eso que está... Empoderar, pues vamos a empoderar a los pacientes, que todos somos pacientes de alguna manera, y somos expertos en nuestra salud para que podamos autocuidarnos hasta un punto, evidentemente, podremos tener dudas y después iremos al otro experto, pero que podamos desenvolvernos y ser más activos en lo que refiere a nosotros. Y hay ciertas cosas, y tú pues, ejercicio, sol, hay ciertas cosas que podemos, afectividad, todo esto que ha estado tan mediatizado por la pandemia, ¿no? Y todo esto, esta evolución de la medicina que va hacia una parte tan tecnológica, que bienvenida sea, pero que no tenemos que olvidar la esencia, que es ese encuentro entre dos expertos humanos. Claro. Si la relación entre el paciente y el médico se va diluyendo hasta prácticamente desaparecer, como está ocurriendo ahora, la medicina va a perder lo verdaderamente más propio de ella. Y cuando además estamos asistiendo a una especie de desmantelamiento de la atención primaria, que es el primer contacto, ya no hablo de homeopatía, sino de la medicina, que está en contacto con el médico, el paciente, el primer médico que tiene es la atención primaria. Estamos asistiendo a una especie de desmantelamiento que ha venido con la pandemia, cuando han salido estudios, por ejemplo, ese estudio en Noruega, con millones de personas, que dice que la longitudinalidad, o sea, el tener el mismo médico durante entre 5 y 15 años, reduce un montón las hospitalizaciones, reduce la mortalidad. La medicalización. O sea que vamos a ahorrar, el gobierno, que escuchen, que vamos a ahorrar si las personas tienen el mismo médico, porque hay esos dos expertos que se conocen además y que conocen la situación, incluso socioeconómica, personal del paciente, y que le puede ayudar con mucha más efectividad y eficacia. Y el paciente un poco más empoderado. Y en ese sentido la homeopatía conecta con esa medicina. Uno no puede hacer homeopatía sin hacer una medicina de expertos, porque la homeopatía te obliga a escuchar, te obliga a entender que la persona que más sabe de su dolencia es ella. No es el ecógrafo, no es la resonancia, no es la analítica, no, es la persona que tienes delante. Y a través de la entrevista, solo en la entrevista homeopática, por las preguntas que vas haciendo al paciente, creo que al paciente eso le da, en una primera visita homeopática, le da un asunto para reflexionar. Solamente tú no le has dicho a lo mejor nada, porque también eres nadie para decir según qué cosas, aunque sí que puedes hacer consejos dietéticos, etcétera, salud, etcétera, pero solo por las preguntas el paciente va a reflexionar un poco de eso que le pasa, con qué tiene relación y qué puede hacer él, a más aparte de las prescripciones que tú le puedas dar. En ese momento le haces entrar en contacto con que toda su realidad tiene que ver con su dolencia. Exacto. Porque él además y no nos quedamos ahí reducidos. Y él vive que a ti te importa toda su realidad. Exacto. Y si a ti te importa
que eres su médico, será porque a lo mejor toda mi realidad tiene que ver con lo que me está pasando. Exacto. Yo siempre digo que en la Facultad de Medicina debieran enseñarnos a pensar homeopáticamente. Porque pensar homeopáticamente no significa tener que acabar dando un medicamento homeopático como primer... No, a lo mejor, claro, después de una entrevista homeopática con tu paciente, necesita una cirugía. Claro, o necesita un antibiótico, o necesita una dieta, lo que sea, ejercicio, dieta, pero la visión que la homeopatía nos da, primero, de la salud y de la enfermedad, y segundo, de la aproximación a nuestro paciente, es la auténtica medicina. Claro, es la medicina en sí misma. Claro. Es que no hay que hacer dicotomías. Claro, por es eso la medicina. La homeopatía es medicina y por eso tendríamos que ir, para acabar, vayamos otra vez a esa medicina que recupera, protagoniza a la persona, que sea humana, con todos los adelantos, bienvenidos sean tecnológicos y tal, pero volvamos a esa medicina entre expertos humanos y una verdadera educación sanitaria para el paciente para que sea cada vez más protagonista de su salud. Y además, en ese sentido, el medicamento homeopático te da otra ventaja, y es que es muy bonito, es muy interesante, es fundamental que sepamos manejar pequeños medicamentos para cosas cotidianas. Claro, la seguridad que te da el medicamento homeopático a la hora de manejar las cosas cotidianas con tus chiquitines de la casa. Una árnica para no sé qué, para... Una belladona para la fiebre, un antimonio tartárico, una tos hay que tener. Claro, tener además ese conocimiento y ese manejo de los medicamentos que poco a poco con tu médico vas adquiriendo. Efectivamente. Y también que eso puedas hacerlo con las mínimas medicamentos y los mínimos procedimientos en medicina. Ya no estamos haciendo dicotomía medicina convencional, homeopatía, sino toda la medicina, que el paciente pueda disponer y pueda saber y pueda estar tranquilo y seguro de manejar según qué cosas antes de tener que ir a los servicios de salud, etcétera, etcétera. Así que volvamos a la medicina de siempre, entre expertos. Efectivamente.